vamos a dar comienzo con la actividad. Creo que ya esperamos unos 10 minutitos, que es sobre la presentación de la guía de políticas públicas para las empresas recuperadas y cooperativas de trabajo. Vamos a tener un lindo panel donde van a participar Andrés Ruggeri, director del programa Facultad Abierta, Nahum Mirad, director del INAES, Francisco Martínez, o Manteca, ¿no?, como más se lo conoce, por la cooperativa Textiles Pigüé, Silvia Díaz, la cooperativa La Cacerola y Facta, José Abeli, ¿no?, asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo, y Natalia Polti, también por el programa Facultad Abierta. No sé por ahí si les parece a los invitados ir, cómo se quieren organizar, si quieren ir respetando el orden en el que habían salido publicada la actividad, o si por ahí tienen pensado otro orden. Si no, por ahí puede arrancar Andrés como director del programa. Después Bien. presento yo por qué decidimos armar esta guía de políticas de financiamiento y después siguen los expositores. Perfecto. Si estamos todos de acuerdo, por mí no hay problema. Bien. Nunca tuve problema con el orden de las mesas, particularmente. Genial. Bueno, Andrés, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Bueno, la mayoría de los que están presentes son amigos, conocidos, compañeros, compañeras, así que puede ser bastante breve. En realidad la idea no es hacer una presentación larga en general, ¿no?, sino hacer una actividad que no nos lleve demasiado tiempo. Desde el programa Facultad Abierta, bueno, como todos saben, venimos trabajando hace prácticamente 20 años con la cuestión de las empresas recuperadas. Empezamos a principios del año 2002, o sea, estaba en plena efervescencia todo el movimiento de empresas recuperadas, producto de lo que ahora justamente se está recordando, ¿no? Ayer fueron exactamente 20 años de las jornadas de diciembre de 2001, y desde ese momento venimos trabajando, acompañando, investigando, bueno, asesorando, haciendo todo lo que podemos para fortalecer la autogestión en la Argentina. Esa trayectoria llegó a un punto en que ahora tenemos incluso, producto de ese trabajo, algunas responsabilidades que exceden el ámbito universitario y que tienen que ver justamente con la política pública. En mi caso en particular, además de, bueno, sigo siendo director de programa, pero el grueso del trabajo como programa de extensión universitaria está recayendo en los compañeros y las compañeras que están presentes hasta acá, todo el equipo del programa, especialmente Natalia y Javier, que son los coordinadores, Emiliano, bueno, debe estar Rosario, Celeste, Matías, Agustín, no quiero dejar afuera a nadie. Y esto, en mi caso particular, implica también tener un papel en las políticas públicas, efectivamente, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, como asesor del ministro junto al Vasco Abeli, y también en el INAES, coordinando el Consejo Consultivo. Y además el trabajo del programa, que como ustedes saben uno de sus aspectos son los relevamientos de empresas recuperadas y la formación de una base de datos que tenemos desde el principio, que venimos siguiendo y actualizando, es la base de lo que ahora es el registro de empresas recuperadas en el INAES. Un registro, bueno, que tiene que ser perfeccionado, que tiene que ser regularizado para que no implique que todo el tiempo esté el programa manteniéndolo y trabajando ahí, para que se convierta en realmente una herramienta estatal de registro de las empresas recuperadas. Aunque parezca increíble, para todos los que venimos siguiendo el tema de las empresas recuperadas, en el INAES hasta hace muy poco tiempo no había una forma especial, digamos, de distinguir el proceso de empresas recuperadas de otros procesos de cooperativa de trabajo. Sí se sabía cuáles eran, dónde estaban más o menos. Había una política para las empresas recuperadas, que no siempre era facilitar las cosas. Eso, por supuesto, cambió en los últimos 2 años,
y uno de esos cambios es el registro. Pero eso también nos llevó a la cuestión de preguntarnos y ver, bueno, que nosotros desde Facultad Abierta, en todos los relevamientos, todos los informes, siempre hicimos una crítica a cómo el Estado veía el caso de las empresas recuperadas y de la autogestión en general, ¿no? Y la falta de una política unificada. Durante mucho tiempo lo que hubo fueron diferentes espacios donde se canalizaba distintas cuestiones relativas a las empresas recuperadas, pero salvo el programa de trabajo autogestionado del Ministerio de Trabajo, ninguno era demasiado especializado y el INAES lo tomaba de esta manera, ¿no? Como unos casos especiales de cooperativa de trabajo que llevaban mucha atención pública, pero iban al registro de todas las cooperativas de trabajo. Por lo tanto, la crítica que siempre se hizo del programa fue esa, la dispersión y sobre todo la falta de pensar en todo el sector de la autogestión desde lo productivo, desde lo económico, como fruto de una política económica, como objeto de una política económica. Entonces, eso creo que empezó a cambiar en estos últimos 2 años con la adscripción del INADES al Ministerio de Desarrollo Productivo, el reconocimiento de que las políticas que son para pymes también son para cooperativas, el lanzamiento de un par de programas que muy trabajosamente se vienen desarrollando, pero que van avanzando, que son Redeco y el programa para cooperativas de reciclado. Entonces, bueno, lo que mostramos acá es todo ese amplio espectro de políticas que sigue estando disperso, sigue siendo heterogéneo, y que atiende a las empresas recuperadas y a las empresas autogestionadas en general desde criterios muy diferentes y desde ámbitos y mecanismos muy distintos. En eso no ha cambiado la cosa. Lo que sí cambió es que hay este acento de pensarlo desde lo productivo, desde básicamente el Ministerio de Desarrollo Productivo y la aparición de un programa específico para empresas recuperadas, que es Redeco, que es el único que es solamente para empresas recuperadas, está pensado para empresas recuperadas. Es la primera vez que hay algo así, salvo los comienzos del programa de trabajo autogestionado. Y eso creo que es un cambio importante. Entonces, de todas las políticas que se han ido clasificando en esta guía, hay muchas que son, digamos, genéricas, digamos que son para la economía popular, que son para las cooperativas en general, que son convocatorias de distinto tipo, y una o dos muy específicas y muy direccionadas, que son justamente, es básicamente el programa de reactivación productiva cooperativa Redeco. El objetivo de esta guía justamente es poner al alcance de todos los compañeros y las compañeras de las empresas autogestionadas todo ese espectro de políticas tan disímiles y tan dispersas, pero que todas tienen su aporte y todas son bienvenidas, por supuesto, de alguna manera. Pero sigue existiendo esa cuestión de la dispersión y sí hay un gran cambio, a mi entender, que es esto de empezar a pensar el sector como parte de la economía productiva. Y también hay un cambio en el INAES, hay muchos cambios en el INAES, pero también esos cambios han sido en general beneficiosos, ¿no? O sea, se han empezado a implementar durante la breve pero muy intensa gestión de Mario Cafiero al frente del INAES, y han continuado ahora con Alex Roy. Facilitar la obtención de matrículas, todo con los múltiples obstáculos que significa siempre cambiar dinámicas muy establecidas y muy anquilosadas en el Estado. El Estado es una maquinaria, es una burocracia muy difícil de transformar desde adentro. A veces, generalmente, esas transformaciones llegan cuando hay un impulso de afuera, cuando hay un impulso del movimiento. Y bueno, pero eso es la segunda lectura, y acá paro porque solamente quería hacer una presentación, pero la segunda lectura, que también creo que tiene relación con un balance de estos 20 años de la experiencia,
la experiencia desde que emerge y se hace muy conocida, la experiencia mucho más antigua, por supuesto, pero es este déficit también de esperar que la política pública, a veces se siente un poco ese discurso, esperar que la política pública actúe por sí sola y no porque hay un movimiento que así lo exige, digamos, que se moviliza, que propone y que está activo en busca de esa política pública. Entonces, bueno, este gobierno hace esto, no hace nada, etcétera, y ¿por qué no nos ayudan? Ese tipo ese tipo de concepción que, que hay desde abajo a veces, debilita justamente el accionar dentro de los estamentos del Estado para provocar los cambios. Siempre los cambios vienen desde abajo, ¿no? Y hay que seguir luchándolos y peleándolos. Así que bueno, simplemente esto como presentación. Ahora creo que Natalia va a explicar que son Natalia, Javier y todos los compañeros y compañeras del programa, son los que hicieron realmente el trabajo. Va a explicar, bueno, cómo funciona la guía, cómo se accede, qué es lo que hay, y después vamos a invitar a los compañeros y la compañera Silvia, invitados bueno, a que nos comenten su parecer, sus impresiones y sus opiniones sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse. Espero que la obra no interfiera demasiado. Ruidos. Tenemos como un participante extraño. No sé qué podemos hacer con eso. Sacarlo. Soy yo, no sé. No sé. Buenas tardes, no sé qué pasó. Se metió un video. Ya casi Vasco te estaba sacando. Sí, sí. Me asusté. Se te veía más joven, Vasco. Más joven y más ágil. ¿Quién es el genio que dijo eso? Adelante, Natalia. Bueno, ¿por qué decidimos armar esta guía de políticas de financiamiento? Un poco la idea surgió de la información que obtuvimos el año pasado cuando realizamos una encuesta para evaluar los efectos económicos y laborales de la emergencia sanitaria en el sector autogestionado. Los resultados de esta encuesta, que como ya les puso Andrés en el chat, lo pueden encontrar en nuestra página web, nos permitió analizar cuáles fueron las dificultades que tuvieron los trabajadores y las trabajadoras de las recuperadas para poder acceder a las distintas políticas de asistencia implementadas por el gobierno nacional para contener los efectos de la crisis. Y ahí es lo que vimos, analizando estos resultados, que más allá de las dificultades que estuvieron relacionadas con los aspectos no resueltos de la normativa laboral de la autogestión, esto de que no son ni trabajadores en relación ni empleadores, ni trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, los que los pone en una zona gris que dificultó que pudieran acceder a algunas de las principales políticas de asistencia, el ATP o el IFE. Otras de las razones que comentaron cuando hicimos la encuesta, los trabajadores y las trabajadoras, fue no haber contado con la información para poder peticionar estas asistencias, algunas de ellas específicas para el sector, como fueron los créditos para cooperativas de trabajo del Banco Nación. Teniendo en cuenta esto, es que decidimos relevar y sistematizar las distintas políticas de financiamiento que ofrece el Estado Nacional a través de los diferentes ministerios, para poder generar un sitio en donde toda esta información estuviera disponible para los trabajadores y trabajadoras de las empresas recuperadas. La información que conforma la guía se elaboró a través de un relevamiento digital de los distintos sitios, y los datos se organizaron buscando que esté reunido en un mismo lugar toda la información necesaria para poder llevar adelante los trámites. Como decía Andrés, son asistencias de financiamiento, tanto subsidios como créditos, y son muy disímiles. Y en su mayoría, salvo
específicamente el programa Redeco, no están pensados para las empresas recuperadas, sino que son asistencias económicas a las que se puede acceder o por ser cooperativas de trabajo o por contar con el certificado MIPYME. En cada una de las entradas, que no sé si Emi puede presentar y navegamos un poco la guía, si no, simplemente se los cuento. La guía está dividida por organismos y por si son subsidios o créditos, y cada una de esas entradas es un acceso a una asistencia diferente. Organizamos la información para tratar de que esté como en un simple golpe de página, así como a primera vista, toda la información para que puedan decidir si es algo que pueden llegar a utilizar o no. Y entonces cada entrada tiene, en primer lugar, el acceso directo al sitio, para que puedan ir directamente al lugar en donde se inicia el trámite, seguido un breve detalle que describe para qué fue pensada la asistencia, y en donde se detalla muy claramente cuáles son los requisitos y sobre todo cuáles son las incompatibilidades de cada una de estas ayudas. Además, cada una de las entradas... Javi, si podés habilitarme, que estás como host, ¿me podés habilitar para mostrar la pantalla? Ahí está, perdón, nadie era eso. Dale, ahí me fijo a ver cómo se hace. Aguantamos un segundito. Gracias, Emi. Bueno, entonces, si llegamos a mostrarla mejor, pero si no, la verdad que hay un trabajo de edición y de presentación de información que le tenemos que agradecer a Emiliano, que se tomó todo el trabajo. Otra de las cosas que me gustó mucho, más allá de pensar en la utilidad que tiene esta guía, fue cómo pudimos trabajar como equipo, en donde cada uno de los integrantes se ocupó de relevar en alguno de los ministerios, de reescribir y de compartir, y sobre todo de pensar cuál era la forma más sencilla, más amena y más clara de presentar la información, teniendo en cuenta que también, ¿no?, el acceso siempre a través de la virtualidad que nos trajo esta bendita pandemia, a veces dificulta poder ir teniendo acceso a cosas si uno no está como familiarizado con lo que es el manejo de este tipo de tecnología. Como está mostrando ahora Emi, están organizados por organismo, por si son subsidios o si son créditos. Cada uno de los titulitos es una entrada a una asistencia diferente. Y al ingresar a cada una de las fichas, lo primero que aparece es el espacio, o sea, el sitio web en donde habría que meterse para poder hacer el inicio de trámite, que vamos a ocuparnos de tratar de que estén siempre funcionando, porque a veces los links se van cayendo. Están muy claros los requisitos y las incompatibilidades, que eso también fue algo que fue surgiendo con la encuesta el año pasado, de que había algunas ayudas que terminaban siendo incompatibles con otras, y eso generaba un montón de dificultades. Entonces nos pareció que era algo que tenía que estar muy claro al momento de poder elegir, optar o no por este tipo de ayudas. Y al final hay como otra serie de links que les ayuda a volver a navegar la página para ver el resto de las asistencias que hay en el mismo ministerio. Lo que hicimos también en los casos en donde eso no era muy claro en el sitio oficial fue, en algunos casos, armar un paso a paso para que vean, bueno, cómo se iniciaba el trámite, qué tenían que descargar primero, que muchas veces eran notas de presentación, para que sean lo más sencillo posible y que no hubiera trabas. Y también lo que hicimos fue, en todos los casos, buscar datos de contacto para, ya sea vía correo electrónico, llamadas telefónicas, y en el caso de lo que hubiera también con visitas presenciales, ahora que se puede, pudieran tener un sitio a donde recurrir si surgían dudas con cómo llevar adelante el trámite de alguna de las asistencias. La verdad que yo creo que quedó bastante fácil de navegar, pero una de las cosas que quería pedirles era que ingresen, que la naveguen y que nos hagan todas las consultas y sugerencias para poder ir mejorando esta herramienta. El objetivo del programa es actualizarla periódicamente y sobre todo el año que viene poder ampliar la información relevando también las políticas a nivel provincial. Estas son solamente las que son a nivel nacional,
Bueno, y sobre todo esperamos que sea una herramienta que les resulte útil. El objetivo de hacerlo tuvo que ver con eso, con que fuera algo que sirviera para que tengan en un solo lugar toda la información necesaria sobre las ayudas económicas que había, o específicamente para el sector, como el caso de Redeco, o a las que podían acceder por esto que estaba Andrés, ¿no? De que sean cooperativas de trabajo o que tienen el certificado MIPYME. Bueno, era solamente. No sé si hay alguna duda puntual o si hay alguno otro de los expositores. Natalia, ahí se está compartiendo la pantalla. Sí, pero yo no puedo navegarla, la tiene que navegar el que comparte pantalla, por eso no sabía cómo. Bueno. Fue haciendo igual mientras yo contaba como una prueba a Emi. Natalia, Sí, ¿cómo estás, Sil? no sé ¿cómo estás, querida? No sé si corresponde en este momento, pero para mí algo importante sería si pudieras ampliar un poquito sobre los alcances de Redeco, si incluye o no al conjunto de las cooperativas de trabajo, que entiendo que no, pero en que si pudieras ampliarlo, o bien si de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo hay alguna otra herramienta que pueda ser utilizada por las cooperativas de trabajo, que no sean solo los créditos, que generalmente resultan bastante onerosos y con muchas condiciones, los que conozco de parte del Ministerio. ¿Podría ser o es más tarde? Redeco es solo para recuperadas porque uno de los requisitos es estar en el Registro Nacional de Empresas Recuperadas del INAES. Y las otras asistencias, y ahí habría que ver, no sé, Andrés, si se te ocurre una puntualmente similar para cooperativas de trabajo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. No, esas son cosas, digamos, que después también las puede explicar el Vasco, digamos. En una política se está desplegando, se están haciendo después de atravesar una serie de obstáculos, ¿no? Se están haciendo las primeras ediciones, digamos, es la primera ola que está saliendo, digamos, el Ministerio tiene primero reconocido que todas las políticas para pymes son válidas también para cooperativas de trabajo, teniendo el certificado MIPYME. Ahí no hay solamente créditos, también hay otras herramientas como los PAC, ¿no? Los programas de la A, creo que es de asistencia para la competitividad, algo así, que son programas que son bastante específicos para determinados sectores, para determinadas cosas, que incluyen también subsidios, pero son programas con toda una serie de requisitos que depende de cada línea. Y después también salió el programa para economía circular, digamos, ¿no? Que no es para recuperadas y tampoco es para todas las cooperativas de trabajo, sino que apunta a las cooperativas de reciclado, ¿no? Pero la idea es, una vez que se logre sacar, digamos, ejecutar esta primera línea de Redeco, es ampliar el programa. Por eso se llama Redeco, digamos, no se llama recuperar o algo así, se llama Redeco porque la idea, la intención siempre fue esa, pero por una cuestión de hacerlo más práctico y responder a una demanda específica, salió como para recuperadas. Pero si ven todas las demás políticas que hay en la guía, la única específica para empresas recuperadas es esta. Todo lo demás es mucho más amplio en general. Bueno, no sé si les parece que, no sé si Natalia o Javier o Emiliano Sí. o alguien más quiere comentar algo más. Sí, una cosita chiquita. Obviamente que esto de la guía también pasa a formar parte de una de las líneas de trabajo del programa, ¿no? Obviamente junto con los relevamientos nacionales y los informes sectoriales sobre las empresas recuperadas que venimos realizando. Y bueno, también otra de las líneas es el centro de documentación que tenemos en la imprenta Chilaver, ¿no? Una empresa recuperada ahí que coordina también
también Natalia. Así que bueno, esta guía viene a ser también otras líneas de trabajo, vamos a tratar de ir sosteniendo con el tiempo, ir actualizándola. Y para nosotros es muy importante porque ahí está también, como lo explicó Natalia, era como una demanda también de muchos compañeros y compañeras que habían expresado con la encuesta que hicimos el año pasado sobre el impacto del COVID, ¿no?, en las empresas recuperadas. Y para nosotros fue un trabajo que requirió también de bastante organización, de bastante lectura y relectura, para tratar de pensar una herramienta que sea de fácil acceso y que también sea simple de actualizar y mantenerla siempre actualizada. O sea, que entrando en la página nuestra se puede entrar ese cuadro de doble entrada y ahí uno tendría acceso, ¿no?, compañeros, las compañeras, los investigadores también, a ver, bueno, cuáles son las políticas que están activas. Así que, si les parece bien, yo le pasaría la palabra ahora a Nahum Mirat, el director del INAES, para que nos cuente un poco, bueno, cuál es su impresión sobre la presentación que hicimos, alguna opinión al respecto. Y bueno, si nos puede recomendar por ahí, bueno, hay que mejorar, ¿no?, obviamente. Javier, gracias. 2 palabritas, muy cortito. Espero que se escuche bien porque tengo un poco de ruido de fondo acá. Cualquier cosa me censuran adecuadamente. No, en primer lugar, un enorme reconocimiento al trabajo que desde hace 20 años, casi 20 años, vienen haciendo las compañeras y los compañeros del programa Facultad Abierta. No se podría haber llegado hasta hoy si no hubiera sido con la colaboración de los sindicatos, con la colaboración de las universidades, con la colaboración de un conjunto de redes de la comunidad que nos permitió ir tejiendo esta realidad. Y la profundización va a venir de la mano también de entender esos espacios articulados. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de lo que no se puede conceptualizar, no se puede pelear por ello. Si nosotros definimos el campo de las empresas recuperadas con un conjunto de derechos, legislaciones específicas, normativas específicas, registros específicos, políticas públicas específicas, si no lo podemos definir, es muy difícil materializarlo. Así que me parece que también le anoto un enorme punto y un enorme valor a este registro que va en la línea quizás de ese primer registro que habían hecho de empresas recuperadas, ahora aparece un registro de políticas públicas. Y como tercera idea, creo que sería un avance y una evolución de este trabajo que se viene consolidando en red, que se viene haciendo de manera participativa, que el Estado lo empieza a tomar como propio en la medida que hay compañeros y compañeras que venimos también del movimiento de empresas recuperadas y que tenemos alguna capacidad de definir desde adentro del Estado, que no es menor que eso esté ocurriendo hoy en este momento, como un paso a seguir y quizás como un desafío. Creo que estaríamos en condiciones de ir a un catálogo de herramientas, llamémosle una caja de herramientas, más allá de las políticas públicas que tengan que ver, bueno, con qué cadenas de valor tenemos más capacidad para intervenir, cuáles son las herramientas de gestión, algo en lo que insiste siempre Francisco Martínez Manteca, herramientas de gestión que perfeccionen, que perfeccionen el trabajo, que perfeccionen el plan de gestión. Eso, por supuesto, hecho también de la mano con las universidades, con espacios que investiguen, con las políticas públicas. Es decir, pasar a una especie de registro de cajas de herramientas jurídicas, de herramientas tecnológicas, de herramientas de gestión, de herramientas de encadenamiento, de herramientas de el armado de entramados productivos. Así que bueno, felicitaciones, agradecer y estamos. Bueno, muchísimas gracias, Nahum. Bueno, ahora siguiendo el orden, ¿no?, que teníamos en el flyer, le vamos a pasar la palabra al Vasco Abeli para que nos dé un poco también su impresión, ¿no?, sobre la guía y sobre las políticas públicas para el sector. Si el chino me lo permite. Yo también quería, porque esta es una fecha muy particular para los argentinos, pero también para nosotros, digamos, ¿no? El otro día estuve trabajando con los compañeros en Río Negro y en Neuquén, y el compañero que es presidente de Fricader, del frigorífico, me dice: hola Vasco, ¿te acordás de mí? Digo, no me acuerdo. Claro, tenía 21 años.
pasaron 20. Ahora está más gordo, más crecido, más. Entonces, después fui recordando la historia, digamos, ¿no? Pero, digo, esta fecha es una fecha significativa para todos nosotros, para el pueblo argentino, porque además tal vez, no quiero pecar de soberbio, este haya sido de todos los movimientos que perduró en el tiempo, digamos. Las asambleas se fueron diluyendo, pero además, porque está directamente vinculado con, no lo sabíamos en aquel momento, con el armado de una propuesta disruptiva en el capitalismo que tiene que ver con el armado de empresas gestionadas por los trabajadores que generamos riqueza, pero que las repartimos igualitariamente, que precisamente, digamos, esa es la contracara de esta etapa del capitalismo. Pero yo no quería, antes de entrar en el tema por el cual fuimos convocados, dejar de recordar en 3 compañeros fundadores del viejo Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y a través de ello a todos los compañeros que han partido, digamos, ¿no? A mi querido amigo y compañero el Pucho Gastaldi, presidente de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica de Pauni, Sanelo, a Alejandro Coronel, de Constituyente, de la Cooperativa Constituyente, la ex Wasserman, y a Daniel Flores, que era presidente en ese momento del frigorífico Yaguané. En ello yo quiero rendir el homenaje a todos los compañeras y compañeros que hemos constituido esta hermosa realidad que se llama las empresas recuperadas, y ahora vamos por ampliar esa base hacia la autogestión como una herramienta de los trabajadores, digamos, como una herramienta de clase. Bueno, dicho esto, vamos a la parte que nos convoca. Yo sé que tal vez soy reiterativo, pero no quiero dejar de... Aquí se planteó algo en el chat, que necesitaríamos mayor volumen y mayor participación. Y es cierto, parecería ser que no hemos logrado comunicar, a pesar de que hemos hecho varias reuniones con las confederaciones y con las federaciones de empresas recuperadas, una participación acorde a lo que el Estado ha ido desarrollando, con todos los inconvenientes y con todo lo que falta, acorde a lo que el Estado ha ido desarrollando en estos 2 años. Entonces, esta es una cuestión central. Yo creo que esta herramienta, que como decían aún, han construido ustedes, es una herramienta indispensable, y que necesitamos tener acciones mucho más contundentes, digamos, en relación a el tema de las líneas de financiamiento que tiene nuestro ministerio. El ministerio ha tomado 150 acciones. 150 acciones. Yo decía, a costa de ser reiterativo, perdón, pero todavía tengo teléfono fijo y suena, así que voy a proceder a cortar. Y tanto el ministro como todos nosotros siempre planteamos en cada una de las reuniones, en cada uno de los encuentros, que están las líneas establecidas, que gran parte están en la guía, pero que no hay proyecto que no vamos a dejar de financiar, ¿sí? Que valga la pena. Entonces, esto no es un dato menor, no es un dato menor. ¿Qué necesitamos?
necesitamos también, ante la pregunta que hacía Silvia, porque es cierto que el universo es mucho más amplio, que necesitamos los proyectos, necesitamos los objetivos para poder darle forma. Digamos, el Redeco no existía como tal, pero el Redeco fue consecuencia de nuestra lucha histórica, digamos. Entonces, aquellas cooperativas de trabajo, tampoco existía el programa de financiamiento a las cooperativas de reciclado, y también fue una iniciativa nuestra poner en la oferta pública y en la oferta del Ministerio el financiamiento de este sector, que tiene que ver con lo que decía anteriormente, que es ampliar la base hacia la autogestión de los trabajadores, sean o no de una empresa recuperada. Entonces necesitamos, porque siempre decimos lo mismo, mucha más participación, necesitamos más proyectos, necesitamos más demanda, en definitiva, que permita incorporar a la política pública esta propuesta. Yo creo que ya está demostrado que esto es así, digamos, con el Redeco y con el financiamiento de las de reciclado. Pero todavía parece ser que no hay una reacción en ese sentido. Entonces, es muy difícil poder financiar proyectos individuales. Para eso está el INAE, para eso hay otras herramientas de ayuda como el PAC o lo demás. Pero en la medida de que tenga impacto sobre la fuente de trabajo, sobre la innovación, sobre propuestas que impacten en el mercado de alimentos o algunos otros sectores específicos, nosotros estamos dispuestos, todo el equipo, Manteca, Andrés, yo, el Vasco Guidobro, a ponernos a trabajar para armar esa política, haciendo la salvedad de que armar política pública en el Estado no se logra de un día para el otro. La otra cuestión, se hizo la guía, es lo que vimos todo y está muy bueno, pero hay un montón de otras cosas en la oferta de financiamiento del Ministerio, que son instrumentos de financiación que perfectamente pueden utilizar las cooperativas, como es el PRODEPRO, que es la línea de financiamiento para desarrollo de proveedores, o como es economía del conocimiento, por mencionar solamente dos. Entonces, hay que seguir profundizando esta guía y ampliándola, porque hay otras actividades financiadas por el Ministerio, o por ejemplo, eficiencia energética, que a muchas de nuestras empresas le vendría muy bien. Y sin embargo, ninguna la ha utilizado el de eficiencia energética. Entonces, nos hemos encontrado, al pasar de desarrollo social a desarrollo productivo, con que tenemos una cantidad de acciones y de herramientas que no estamos utilizando. No la estamos utilizando. Entonces, porque así lo dicen los números, digamos, ¿no? Y yo, digamos, que conozca empresas que necesitan adecuar la cuestión energética, hay no menos de 20. Luego, también tenemos para tratamiento de efluentes. Bueno, en fin, hay una cantidad de líneas que en esta primera versión de la guía por allí no están expresadas, porque no es que están pensadas específicamente para el sector. Entonces, pero luego están las políticas de financiamiento, que el INAE está haciendo un esfuerzo por cambiar esa realidad, con los créditos directos, con los créditos al 6%,
y con los subsidios. Entonces, hay niveles de financiamiento y tendríamos que utilizar todas las herramientas, absolutamente todas las herramientas. ¿Cuál es la dificultad que observamos? La dificultad que observamos es la carga administrativa que implica esto. Entonces, estamos trabajando a partir del Redeco y de las de reciclado en hacer acuerdos con universidades y con organizaciones, algunas cooperativas y otras asociaciones civiles, que ya vienen trabajando con las recuperadas, o con algunas recuperadas, o con varias, en fin. De manera que podamos dar un soporte a los compañeros para, a partir de la guía y a partir de la interacción, poder tener lo que ya está, digamos, y si no está, poder empezar a formular los proyectos y a definir la política pública. Yo, esto lo que quería decir, estos son los objetivos políticos que nos dimos con el espacio que nos ha dado el presidente Alberto Fernández, el ministro Matías Culfas, que no es menor, ¿sí?, el espacio que nos han dado, pero que me parece que no estamos demandando y no estamos de abajo hacia arriba, utilizando todas las herramientas ya existentes y las que tenemos que desarrollar. Yo, la otra cuestión que voy a volver a insistir y que no tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver con el Estatuto del Trabajador Autogestionado. Tampoco hemos realizado ninguna acción en relación a este tema que nos pone a todos en una situación de trabajadores de segunda. Entonces, yo quiero cerrar mi intervención una vez más pidiendo la unidad. Es ahora, es el momento, pero que tiene que ser la unidad en función de las reivindicaciones históricas que hemos planteado como movimiento, pero además que nos permita abordar la agenda que tenemos por delante. No, nada más, compañeros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Y sí, seguramente la guía va a ir evolucionando, va a ir creciendo y vamos a tener, no nos va a faltar oportunidad de seguir agregando también otras políticas y otras líneas. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Francisco Martínez, a Manteca, para que nos comente un poquito, bueno, su parecer, ¿no?, de la presentación. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bien, me parece la continuidad, digamos, de algo que empezó hace casi 20 años y que nosotros podemos dar fe de la importancia de ese espacio generado, primero interesándose por los conflictos en las aulas de la universidad, y que después se fue proponiendo cada vez más cosas, y hoy nos da esta presentación para que los compañeros y compañeras puedan orientarse en dónde ir a trabajar políticas públicas. Para Textiles Pigüé en especial, y para mí en particular, siempre ha sido un gusto, e incluso hemos desarrollado amistad con Andrés y con muchos de ustedes, y también ha sido principio de los encuentros de economía, en donde hemos tenido la suerte en Pigüé de desarrollar dos, uno regional y otro mundial, y que terminó, digamos, con la convocatoria que se nos ha hecho a muchos de nosotros en un registro que acá están todos coincidiendo que debe tener, por supuesto, más fuerza, pero que de a poco instalado ya en algunas políticas públicas que se instalan, se recomienda estar en esos registros para poder servirse justamente de las distintas políticas que se generen. Y ahí están, digamos, presentadas, y hay otras, por supuesto, que acá se coincide que faltarían agregar o que no se conocen, y coincido en términos de las participaciones y puntualmente de la unidad. Me toca, más allá de la responsabilidad que he intentado llevar adelante en función de ese llamado a participar del gobierno nacional, en este caso a mí en el INAES,
junto con los compañeros del Ministerio de Desarrollo Productivo, también me toca pararme del otro lado del mostrador, porque, como todos saben, soy de Textiles Pigüey y tengo el honor de integrar el Consejo de Administración y de ser su director, por lo menos para afuera, ¿no? En términos de las cuestiones empresarias y políticas. Y nos hemos propuesto históricamente, y agradezco a Nahum que lo señale, digamos, por el lugar que ocupa y la responsabilidad que tiene de mencionar, digamos, como una cosa que no hemos modificado independientemente de los ciclos económicos o de los procesos más o menos inestables que hemos transitado en 18 años. No les voy a empezar a relatar las distintas crisis mundiales y las distintas variables nacionales, digamos, que hemos transitado como muchos de ustedes durante tantas épocas, pero siempre vinculado a las universidades, entendiendo, digamos, que necesitamos esos saberes. Es una política muy instalada ir a vincularse con estas casas de estudios y que nos permitan, digamos, seguir creciendo y desarrollando y preparar, siempre decimos, si es para el mercado una oferta, cuando hay una demanda. Y hoy lo estamos viendo desde hace 1 año y medio a esta parte, con la incorporación de más de 60 trabajadores y trabajadoras en Textiles Pigüey, porque cada una de las políticas públicas a las que podemos acceder tienen verdadera finalidad, y la verdadera finalidad que hemos definido hace muchísimo tiempo, con muchísimo riesgo, lógicamente también, es la de crecer con inclusión. Entonces, cuando las políticas como las que transitamos con Macri no acompañan, tenemos que tener esa gestión bien clara e identificada para desarrollar alternativas que nos permitan, tal vez no crecer con inclusión, como nos proponemos históricamente cada vez que tenemos los recursos, sino por lo menos sostener los puestos de trabajo. Y así lo hemos transitado, no solamente con Macri, también al comienzo de la pandemia. Y por supuesto, varias de las herramientas o de las políticas o de los programas que mis compañeros ahí en el Ministerio de Desarrollo Productivo trabajan, Andrés y José, acompañados por ellos y por algunos técnicos, pero también entendiendo que Textiles Pigüey van a tener claridad en el envío de las documentaciones, nos hace ver, digamos, de que después de muchísimo tiempo de habernos conocido allá cuando nos desalojaron en el programa en Gatic, perdón, y pudimos conocer al programa Facultad Abierta, hoy casi 18 años después, podemos compartir de que hemos tenido o hemos sostenido esa palabra de generar una empresa, digamos, que sepa desenvolverse en el mercado, que sea democrática, que sea participativa, que sea de mucha formación política. Y hoy estamos transitando también una nueva etapa, porque también las nuevas generaciones han llegado a Textiles Pigüey, tenemos muchos jóvenes, 18, 19, 20 años, que no conocen lo que es el mundo de la autogestión, y que nosotros tenemos la obligación de tener la paciencia de explicar, digamos, a trabajadores que tal vez su primer trabajo justamente es en una cooperativa de trabajo y no tienen comparación que hacerse a sí mismos, digamos, de cómo habían trabajado en otros lugares. Bueno, y entonces estamos siempre dialogando y haciendo cursos y diálogos y charlas para que rápidamente comprendan, digamos, cuáles son los desafíos de esto, cuáles son las demandas que tenemos y que entre todos los tenemos que alcanzar, digamos, porque si no, después es muy probable que las empresas recuperadas siempre tengan en algunos de los casos una participación por ahí un poco menor, ¿no? Y después de eso, a mi modo de ver las cosas, puede replicar alguna situación parecida en términos de los comportamientos del patrón empleado. No lo digo en función concreta, sino en términos de que no lo podemos dejar pasar, tienen que estar involucrados todos sabiendo, digamos, cuáles son nuestras propias demandas. El razonamiento para finalizar que tengo sobre estas políticas no tienen que ver, digamos, con críticas por ahí hacia a los programas, ni sus demoras, ni sus complicaciones, porque, bueno, hemos ido entendiendo de que así se mueven las cosas y intentamos modificarlas, pero
tengo un ejemplo con un programa que por ahí el Vasco, Andrés, me ayudan, a mí se me fue de la cabeza ahora, pero que tuvo que ver con la incorporación de la máquina para hacer barbijos a gran escala, que tuvimos el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo y que nosotros también tuvimos que hacer un aporte importante económico, digamos, para terminar de culminar la instalación, la llegada de esa máquina y por supuesto también todas las certificaciones que tenían que ver vinculado a ADMAT. Por supuesto estamos hablando de insumos o de productos para la salud. Entonces, bueno, todo eso ha llevado un gran trabajo y hoy esos 8 puestos de trabajo que habíamos generado se encuentran parados, porque hay empresas que hacen dumping y lo venden a precio de costo solamente la tela, y hoy esa gente está reubicada por suerte en Textiles Pigüé, porque el crecimiento que hemos tenido nos permite eso, y por la responsabilidad que significa, digamos, de que no tenemos que tener una conducta de suspensión o de que no puedan trabajar porque son asociados y tienen pleno derecho. Entonces estamos siempre reinventando algunas cuestiones, digamos, que nos permitan transitar de una manera solidaria, pero también que debe ser eficaz, estas vicisitudes, ¿no? Que no nos hacen bien. Digamos, los comportamientos empresarios siguen siendo lamentables, llenándose la boca de responsabilidad social empresaria. Y después tengo razonamientos también, una política que diseñó el Ministerio de Desarrollo Productivo cuando fueron los créditos a tasa 18% Banco Nación, que acá se mencionaron también, y que creo que terminamos de pagar antes. No solamente, digamos, que no nos debíamos un mes abultados, por supuesto, de 400, 500 mil pesos mensuales, y que vinieron a la fábrica a felicitarnos desde el Banco Nación a nivel local, sorprendidos del cumplimiento. Por supuesto estaba diseñado en función de las directivas del Ministerio con el banco, y esa definición le llegó a los gerentes locales. Después terminaron queriéndonos poner las cuentas de los retiros de los trabajadores que tenemos en otro banco a ellos, digamos, una conversación lógica, pero a la semana fuimos a decirle, che, necesitamos 3, 4, 5, 6 millones de pesos. Y no tuvimos suerte. O sea, seguimos, si no es por estos programas y estas políticas más orientadas desde el Estado mismo, a veces razonar en la diaria, porque sabemos muy bien que esos son programas que surgen, se trabajan, pero que momentáneamente por ahí no están siempre, y nosotros siempre tenemos una operatividad con los bancos. Y la verdad que el razonamiento de estos tipos, con todo respeto, no los comprendo. Se muestra en términos de facturación, se muestra en términos de la incorporación de tantos trabajadores, la importancia que tiene Textiles Pigüé en el pueblo en cuanto a quién es el que más genera trabajo por fuera del municipio, lógicamente. Cuesta razonar todavía. Me parece que más allá de lo que se pueda ir trabajando, y que lo están haciendo con muchísimo esfuerzo todos los compañeros ahí en el Ministerio y en el INAES, deberíamos tener una instancia de diálogo para dejar de tener estos comportamientos, porque ya hemos demostrado, ya nos han analizado, ya han observado cuáles son nuestros comportamientos, y nadie se va a ir escapando con las maquinarias de la fábrica, digamos, para no pagar si hay una dificultad o si hay un cambio de rumbo en términos económicos. También tenemos la posibilidad de sentarnos a dialogar estas cosas. Una cosa que es muy importante, que no sé si está en el registro, en la presentación, pero que se anunció y que los compañeros del Ministerio de Desarrollo Productivo saben muy bien, que fue anunciado por el ministro el año pasado junto con AUM y junto con José Abeli, que eran los fideicomisos. Eso es muy importante. Estamos transitando situaciones de violencia, de desalojo. Yo tuve la cámara apagada, ahora la vuelvo a apagar porque se ha generado una instancia ahí en la legislatura provincial, digamos, para que se atienda esto. Estoy
tratando de que varias empresas recuperadas puedan tener presencia hoy a las 5 de la tarde, por lo menos telefónicamente, para que se trate ahora en estas sesiones especiales, generando el interés de los gobernantes y de los diputados y senadores, en este caso más precisamente de los senadores, para que nos dé un poco de aire y de respiro, porque necesitamos eso, mientras intentamos entre todos transferir también algunos conceptos a las nuevas expresiones de empresas recuperadas, que tienen que ver con lo que acá se ha señalado, con la gestión, con la búsqueda de competir en condiciones iguales en el mercado con otros sectores. Bueno, mientras todo eso trabajamos, sería muy importante poder también finalizar o que sea más amplio, conocido. Estamos trabajando, por supuesto, pero tenemos una urgencia porque a veces muchas empresas recuperadas o cooperativas que pueden acceder a los financiamientos o a los acompañamientos, después lamentablemente eso queda dentro de la fábrica, todo el esfuerzo de nosotros, todo el esfuerzo del ministro, de todos quienes trabajan, digamos, por el sector, si no resolvemos estas cuestiones. Pero lo tenemos que hacer sí o sí. Y como para despedirme y agradecer al programa siempre y a mis compañeros, para otra instancia será yo, estoy, por supuesto, sabiendo nuestra primera experiencia cómo es el Estado y cuáles son sus cuestiones administrativas o burocráticas, y llamar también a reflexionar sobre de cómo eso lo podemos achicar, esos tiempos, y tiene que ver, digamos, con nuestro propio comportamiento muchas veces. Porque si no, pareciera ser de que son los empleados del Estado. Y yo he visto a los empleados del Estado en pandemia, a muchos trabajar también a destajo, de una manera totalmente abierta y responsable. A veces, si podemos entender algunas lógicas de esta, creo que vamos a tener en un tiempo no muy lejano la oportunidad de mejorarlas, independientemente de cómo esté formado o cómo estén formadas las áreas de estructura del Estado. Y lo de la participación de la unidad, digamos, acuerdo completamente. Hay muchas otras políticas públicas también para empresas recuperadas. Hay una comisión de empresas recuperadas del Enargás. Cuando hubo el decreto presidencial al 31 de diciembre para no pagar las tarifas, nosotros nos acogimos a eso y ahora, la semana que pasó, pagamos la primer cuota de esas 30 que se destinaron, digamos, para poder hacer frente, digamos, a lo que no se pagó desde septiembre más o menos en Pigüé hasta diciembre. Es bastante voluminoso. Hoy tenemos la suerte también de hacerlo a través de una resolución que nos permite, bueno, y de eso tenemos que participar todos. Ahí veo a los compañeros de la lanera que a todos nos pone muy contentos, digamos, los lindos proyectos que están presentando, y hemos conversado muchas veces sobre esto de participar, y yo a ellos los veo participar, y bueno, entonces también eso es un logro, digamos, que hace el Vasco, que hace Nahum, que hace Andrés, que hace cada uno de nosotros que viajamos, tal vez a veces no llevando alguna política pública concreta, sino invitándolas a trabajar, porque del razonamiento de ellos seguramente la formación de ese proyecto va a estar bien destinada y ayornada, digamos, no digo que tenga que ser especial, pero que tenga que tener una atención, digamos, por cómo nosotros estos fondos que podemos acceder, los pensamos en términos de la distribución equitativa verdadera y principalmente de la generación de puestos de trabajo. Así que gracias, siempre es un gusto y bueno, sigo escuchando. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, nos queda
1 minuto 17. Ahora le pasaríamos la palabra a Silvia. Silvia seguramente se va a cortar en 1 minutito, no sé por ahí si quieren esperar o si querés comenzar, y después otra vez la misma metodología, ¿no? En el mismo enlace, y nos volvemos volvemos a ingresar en la actividad. Es algo medio molesto el Zoom, pero bueno, nos queda menos de 1 minuto, quizás nos conviene esperar, y Silvia, Sí. cuando volvemos, ya... Sí, me parece que nos conviene esperar, ¿eh? Sí, esperemos un minutito. Aprovecho para agradecer a todos. Perdóname. Sí, Vasco. No, que quería decir 2 cosas en relación a la intervención de Francisco. Sería muy importante lo que podemos organizar en enero, una reunión con la gerencia general y la gerencia comercial del Banco Nación, ¿tá? Porque esta situación que describe Francisco también se da con otros bancos, ¿no? Ha llegado como el Credit Corp y demás. Entonces, con la situación de cada empresa, ¿sí? Yo me comprometo a que sentamos a la gerente general, a María de Banco Nación, al gerente comercial y al de cooperativa, no sé. Y le vamos a exigir al banco que las sucursales se pongan a tono, porque lo que acaba... Termino de expresar lo que estaba diciendo. Solo para que tengamos una idea, ¿tá? Las primeras empresas recuperadas de la ciudad de Buenos Aires, Eduardo Hecker, que es el actual presidente del Banco Nación, era secretario, ministro de Economía de la Ciudad Autónoma, en el gobierno de Ibarra, y Matías era su segundo. Entonces, no hay, desde el punto de vista de la política, una animosidad en contra. En la línea, son los gerentes, en las sucursales, y bueno, digo, yo me comprometo que si a través de la página de Facultad Abierta nos organizamos, en el mes de enero hacemos una reunión para empezar a ver estos temas y a resolverlos. Nada más, eso quería decir. Bueno, muchas gracias, José. Ahora sí le pasamos la palabra a Silvia. Bueno, voy a comenzar, como todos, con un reconocimiento al programa Facultad Abierta. Mi cooperativa La Cacerola le debe muchísimo a este programa. A lo largo de años hemos aprendido muchas cosas importantes. La más importante, creo, es de lo fundamental que es articular, unir al conjunto de las cooperativas y recuperadas con la universidad, su invalorable rol, y también para articular con el Estado. También quiero reconocer esta herramienta que una vez más el programa, con ese trabajo paciente de los compañeros, nos ofrece para ayudar a que podamos ir adelante. Uno de los compañeros, si no me equivoco, fue Mariano, señaló en el chat que nos falta más información, que la podamos difundir. Bueno, justamente lo que esta iniciativa está tratando de hacer. Lo comparto, lo que dice Mariano. También creo que hay que ubicarlo en un camino de ida y vuelta entre lo que el Estado tiene que hacer y lo que nosotros, las organizaciones, tenemos que hacer. En una forma más general, lo definió Andrés Ruggeri, se lo he escuchado tantas veces, que no podemos estar siempre solo reclamando del Estado que falta esto y lo otro, que es verdad, falta mucho. Pero no podemos estar solamente en ese reclamo. En gran medida depende de nosotros, de las cooperativas, de las recuperadas, así como en un plano más general del conjunto de la sociedad de nuestro país, depende de la clase trabajadora, de la participación de un pueblo movilizado y activo. Y esto también se da en el terreno de la información. También me parecieron muy importantes algunos señalamientos que hizo José Abelli. Nos dice, se lo he escuchado varias veces, creo que ahora lo estoy entendiendo mejor. Nos dice que necesitan más proyectos, más participación
proyectos y objetivos, nos dice. Y es verdad. Tenemos que ver, y también voy a reivindicar, me alegró muchísimo algunas de las propuestas concretas que hizo José, para ver cómo encontramos mecanismos para que ese ida y vuelta entre los funcionarios y sobre todo aquellos compañeros que están comprometidos y con muchas ganas de hacer, y las organizaciones podamos articular. José Abeli habló, por ejemplo, de la necesidad de armar un soporte administrativo con la universidad para que nos ayude a las organizaciones a formular mejor esos objetivos y proyectos. También hizo algunas otras propuestas, ¿no es cierto? Te lo voy a dejar eso un poquito para cerrar, porque antes quería reivindicar que también somos conscientes, por lo menos mi federación y creo que en general, de que hay muchos esfuerzos que está haciendo el Estado. Una parte de ellos, bueno, Andrés y otros compañeros lo citaron, es lo que medidas que está tomando INAES. Todo esto que se ha hecho en materia de acelerar los mecanismos, de abrirle el camino también a las nuevas cooperativas, la constitución de un consejo consultivo donde por primera vez, de manera importante, tenemos la palabra también organizaciones de cooperativas y de empresas recuperadas. Son todas cosas muy importantes de valorar. Lo mismo, bueno, pero acá también hay algunos límites, ¿no es cierto? Que quizás sea también porque me falta información, lo doy por seguro, pero hasta donde conozco, por ejemplo, algunas de estas iniciativas de INAES, como el programa de fortalecimiento que a nuestra federación le está permitiendo en este momento empezar a buscar recursos, a volcar recursos para desarrollar nuestra propia red gastronómica. Lo reivindico eso, pero en el transcurso de la búsqueda de una solución rápida nos encontramos con que el capital disponible para maquinarias es mucho menor que el que se dedica a gastos corrientes y rápidamente lo tuvimos que redireccionar por otro lado para no perder el año. Por ejemplo, uno espera, no sé si también equivocadamente en mi caso por falta de mayor información, esperaría que quizás el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de otras herramientas pudiera ayudarnos más en este terreno para proyectos un poco más ambiciosos y que también superen la necesidad o el proyecto de cooperativas aisladas. En ese sentido, también sé que se han hecho muchas cosas. Reivindico el Redeco para las recuperadas, el programa para recicladores, que no lo conozco bien también, pero creo que es un sector que necesita imperiosamente del apoyo. Y en esto también todos estamos de acuerdo, lo han dicho todos, y el Vasco insistió, que faltan cosas, faltan. En forma tentativa, entonces, intentando recoger este guante que arroja el Vasco, me quiero referir un poquito al tema este del mercado de alimentos, que es un tema que a nuestra federación le preocupa mucho. Pensamos que quizá podemos aportar alguna cosa. Compartimos seguramente en este ámbito con todos, pero incluso hasta con el presidente de la Nación y los principales ministros, varios por lo menos. Los he escuchado más de una vez referirse a esta verdadera desafío, contradicción que tenemos de que el Estado vuelca enorme cantidad de recursos. Por ejemplo, en materia de planes sociales, en materia de jubilaciones, que después terminan yendo a llenar las arcas del capital más concentrado, productor de alimentos y fijador de precios, y lo mismo que de los grandes supermercados. Y no encontramos las herramientas para que esto llegue generando por un lado más trabajo, pero también a la mesa del pueblo argentino,
con productos nutritivos y sanos, pero también con precios mucho más accesibles. Y en este sentido, creo que es mucho lo que está faltando todavía y lo que tenemos que hacer. Por supuesto, estoy de acuerdo también que es importante participar, si de alguna manera se puede ir logrando con el área de Feletti, más participación en el control de precios. Pero además creo que hay que trabajar mucho más en generar iniciativas que puedan apuntar directamente al área de la producción y de la comercialización alternativas a la de estos monstruos superremarcadores de siempre. En ese sentido, y en una forma tentativa, porque estoy lejos de haber investigado a fondo el tema, pero creo que es valioso ese aporte, y me gustaría que pudiéramos trabajar también con este compañero, es el caso de Enrique Martínez, que todos lo conocemos. Él tiene una propuesta de armar polos de producción y comercialización en las afueras o los alrededores de todas las grandes ciudades, y las medianas y las chicas inclusive, y que también habría que incluir a la ciudad de Buenos Aires. Armar esos polos que pudieran articular ambas cosas, la producción y la comercialización. Yo creo que habría que explorar por ese lado. Y entonces, y con esto voy a finalizar, me quedo mucho con estas algunas propuestas concretas que hizo José, de que busquemos hacia enero y después los canales y los mecanismos concretos para que podamos articular más entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, el INAES, etcétera, y nosotros, las federaciones, las organizaciones, las cooperativas, y que podamos, ojalá, informar mejor y trabajar mejor en la formulación de proyectos en materia de alimentos, pero no solo, por supuesto, incluida la reunión con los gerentes de banco que señaló como posibilidad concreta José. Con esto, suficiente por mi parte. Me quedo muy contenta de haber escuchado estas propuestas y lo que me parece un esfuerzo que quizás antes yo no lo veía, también por falta de información o no estaba al tanto. Me alegra muchísimo de escucharlo de parte de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Ahí le pasamos la palabra a José Abeli, que había levantado la manito. Sí, no, disculpen que entre y salga, pero tengo que dar respuesta a algunas intervenciones. Silvia, excelente tus planteos. Estamos trabajando en el tema, ni con Feletti ni con Martínez, estamos trabajando nosotros. Y necesitamos a las cooperativas. Miren, hicimos una experiencia excelente, aún la conoce, con dos mutuales de Rosario. Amecro, que es la mutual de empleados de comercio, y la cooperativa de los médicos, la mutual de los médicos de Rosario. Hoy Amecro vende más que una sucursal que está a 200 metros del Coto, ¿sí? Vende el doble y emplea a 90 trabajadores. ¿Sí? En una alianza autogestiva, con la participación de algunas mutuales, de los sindicatos y de la organización autogestiva, si tomamos supermercado de 2 cajas, son 20 puestos de trabajo por supermercado. ¿Sí? Entonces, los frigoríficos que se organizaron la semana pasada en una federación tienen el 10% de la faena argentina. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está faltando? Distribución y comercialización. Bueno, yo te propongo, Silvia, que nos pongamos a trabajar. Inmediatamente. Ya estamos trabajando. Pero te pido que te sumes como organización. ¿Sí? Y la otra cuestión, esto que planteaste de el sector de restaurantes. ¿Sí? Bueno, construyamos un proyecto colectivo. ¿Sí?
que no es que necesitamos plata para comprar 20 cubiertos o una freidora, ¿sí? Pensemos en un proyecto colectivo, ¿sí? Con todos los restaurantes, ¿sí? Pensemos los instrumentos, y los instrumentos los vamos a tener. No hay ningún problema, ¿está? Ningún problema. Pero hay que construirlo, ¿sí? Hay que construirlo. Mire, yo el otro día me fui a Sanón a discutir con los compañeros de Sanón, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque es una empresa recuperada, y porque esto es para todos, ¿sí? Bien. Pero también, y no menos importante, es que cuando uno ve las cifras en dólares de la balanza de pago argentina, que se nos van en porcelanato, nos caemos de culo, compañeros. ¿Ah? Y en Neuquén tenemos 3 ceramistas, no solamente Sanón, 3 empresas cerámicas. Eso es capital intensivo, hay que poner mucha plata. ¿Qué les voy a decir a los compañeros? Lo mismo que te estoy diciendo a vos, Silvia, y se lo digo a todos los compañeros. Hay que construir los proyectos. Hay que construir los proyectos. Con una base técnica, con una base tecnológica, científica, económica, ¿sí? Y el dinero para financiar eso está. Miren, acabamos de financiar 8 millones de dólares en La Rioja para construir una cristalería, porque no hay envase de vidrio en la Argentina. No hay envase de vidrio en la Argentina. Entonces, cuando yo digo, es unidad y es participación, Silvia, y a todos los compañeros le digo, es esto. Recuerden lo que dijo el ministro, tenemos más dinero que proyectos. Entonces, no alcanza con 3 o 4 o 5 compañeros manteca en el INAE, nosotros en el ministerio, no alcanza. La responsabilidad es colectiva, nosotros somos un instrumento nada más. Somos un instrumento. Por primera vez, el Estado y el gobierno nos ha dado un lugar de importancia y de jerarquía. Y eso se mide, miren, empezamos 280 millones de pesos el Redeco, y vamos a terminar financiando más de 1000. No hay problema. De 280 lo pasamos a 500, de 500 lo pasamos a 700, y entraron proyectos por 1400. Bueno, todos los proyectos que entren van a ser financiados. En reciclado, 800 millones de pesos. 800 millones de pesos acabamos de poner. ¿Ah? Y si hay más proyectos y hay que poner 1000, se pone 1000. Entonces, gracias Silvia, gracias. Yo a todos los compañeros que están acá presentes les pido exactamente lo mismo. Participación, participación y participación. Perdón, que vaya y entre y salga, pero bueno, disculpen. No pasa nada, José. Bueno, Mariano había levantado la mano. Estás muteado, no te escuchamos, Mariano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por darme esta participación. Los conozco a la mayoría de ustedes de hace muchísimos años. Bueno, soy periodista, trabajo independiente en un taller con compañeros que estudiamos juntos comunicación. Nunca, no sé por qué, no nos conformamos como cooperativa de trabajo. Realmente, tal vez por estar tan cerca de muchas otras cooperativas. Prácticamente me crié en este mundo dentro de Chilaver. Conozco a Andrés, a Natalia, conozco a todos los chicos de Facultad Abierta muchos años. Y bueno, fui el editor de la guía de empresa recuperada del Ministerio de Trabajo en el 2012. Bueno, contratado por Franca y todas las chicas. Yo adelante ese proyecto y bueno, tuve la ayuda de la gran mayoría de ustedes. También en mi tesis, hice una tesis en políticas públicas y me ayudó mucho Facultad Abierta. Bueno, recién lo que decía el compañero, es verdad, yo brindo servicios al Sindicato Empleo Comercio. Conozco todas las delegaciones de comercio de todo el país. Es una estructura grande. Creo que se refería el compañero al gremio de comercio de Córdoba. Son 50.000 afiliados, son una estructura muy grande. Comercio tiene 305 delegaciones en el país, que son autárquicas y conforman la FAESIS. De 305, unas 70, 80 están inscritas en AES como mutuales. Ellos tienen una institución llamada la FENAM, que es el ente de mutuales que crean los sindicatos, y brindan una prestación interesante, eso es verdad. Bueno, me parece importante esto de no vivir con ese recelo entre las cooperativas y los sindicatos.
En mi tesis de maestría trabajé un poco eso, porque trabajé sobre seguridad social, y entrevisté del otro lado del mostrador, a las obras sociales. Tuve varias entrevistas con obras sociales con respecto a esto de que el monotributista social no puede hacer su obra social, salvo algunas particularidades, algunas las textiles, las gráficas, pero después no es fácil que el compañero o el trabajador de una cooperativa pueda acceder a una obra social, o si se inscribe, después la obra social no le brinda el servicio de salud. Y otro tema que, bueno, que hice referencia en el chat, que Silvi recién me nombró, es el tema de la comunicación. Estudié políticas públicas y sigo estudiando aún en otra carrera, y veo que las políticas públicas son bárbaras, pero fallan en la comunicación, en la última etapa. Esto lo veo en el día a día. Hace unos días estuve en la Nadia Chazú, en la cooperativa de las compañeras de Avellaneda, y nos pusimos a hablar de los organismos estatales y me decían que no sabían que el INADES brindaba servicio además de una matrícula, de un registro. No sabían que está vinculado hoy, depende del Ministerio de Producción y no depende más de Desarrollo Social. Y veo que hay un tema de comunicación, como que si sos una cooperativa y no estás vinculado a un movimiento o participás en diferentes movimientos, es como que la comunicación se diluye. Entonces digo, las políticas públicas no solamente hay que desarrollarlas, sino también hay que difundirlas, hacer y comunicar. Fallan en esa última pata, la comunicación. Hay mucho desentendimiento, desinformación. Por ejemplo, ahora lo que están presentando me parece bárbaro, hay que difundirlo a full, porque está recontraordenado. Es una herramienta de laburo para las cooperativas excelente, los felicito. Quería decir eso nomás. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. No, yo quería acotar un poco sobre la intervención recién de Mariano. ¿Cómo anda Mariano? Soy Emiliano de Facultad Abierta. Y yo también trabajo en un organismo público, trabajo en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y por otro lado soy estudiante de comunicación y comparto totalmente con vos que muchas veces a las políticas públicas lo que les falta es, digamos, una buena estrategia y política de comunicación para que lleguen a todos, ¿no? Más allá de lo que a veces, en muchos casos, se publica o se publicita en grandes medios de comunicación o en redes sociales, algo más en el cara a cara o ver de cómo asegurarse de que esas políticas lleguen, ¿no? Comparto totalmente. Y creo que, bueno, que un poco la tarea que tenemos que darnos las organizaciones, en nuestro caso nosotros desde Facultad Abierta, después los compañeros de las distintas cooperativas que forman parte de federaciones y demás, tenemos que, desde nuestro lado, bueno, llenar un poco ese vacío y ver cuáles son las políticas que no están llegando para asegurarnos de que lleguen. Y un poco la idea de esta guía de políticas públicas iba en ese sentido, ¿no? A raíz de, bueno, de la encuesta que hicimos el año pasado, que notamos que había políticas que estaban vigentes y que no estaban llegando, y que había compañeros que no las conocían. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasarle la palabra a Joaquín Escobar, que levantó la mano. Ahí va. No, me parece que la iniciativa de tener una guía de los proyectos era una necesidad de larga data y celebro, por supuesto, el hecho de que hoy la tengamos a disposición. Junto con eso, acá se planteó el tema de la diferencia que hay entre la existencia de fondos para el financiamiento productivo y la falta de proyectos, ¿no? Indudablemente, la crisis pandémica y económica que vivimos duramente, digamos, afectó bastante al movimiento, sobre todo de la articulación del cooperativismo, y en particular las empresas recuperadas. Yo hablo desde la experiencia de la localidad de Avellaneda, estoy en la gestión, cumpliendo funciones de la Dirección General de Economía Social y Solidaria en el municipio de Avellaneda en carácter de ad honorem, pero eso me limita un poco el movimiento, pero a raíz de los acontecimientos sucedidos con el desalojo de la cooperativa de Nueva Generación, nos puso en alerta roja, digamos, en el sentido de que si efectivamente
la política de ubicar al sector de la economía popular, las empresas recuperadas, como parte de un modelo productivo distinto, tendríamos que dar una vuelta de tuerca, ¿no? Y también la capacidad propia del sector de articularse. Veníamos bien hasta fines del 2019, cuando bueno, se recuperó el gobierno popular, digamos, pero después, bueno, se cortó con la pandemia y me parece que hay un vacío de conducción más colectiva en general que puede afectarnos, digamos, en el transcurso. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, entramos en contradicción con la decisión de desalojar una cooperativa de trabajo, cuando existen en la provincia más de 100 empresas recuperadas que tienen pendiente su situación dominial, que implica la ejecución de las expropiaciones. Es decir, no es que no hubo tiempo. Este tema lo venimos tratando desde hace 18 años. Hay una ley de economía social más general, hay un decreto reglamentario que crea un organismo que nunca, y un fondo que nunca se puso en movimiento. En particular, quiere decir que la política de tal manera que cuando se presenta una situación crítica como la de nueva generación, todas estas contradicciones estallan, digamos, y nos encontramos con un déficit también de articulación. No es todo culpa del Estado, por supuesto. El propio momento se hizo sentir, llegó a un nivel de desarrollo y llegó a una situación que somos parte del Estado, de alguna manera. Pero también hay que remar mucho. Me parece que la universidad está en condiciones de dar una batalla desde el punto de vista de las ideas, de los proyectos, más general, de que si efectivamente vamos a hacer parte del desarrollo productivo. En cierta medida lo estamos haciendo, pero no en relación a la inversión que hay con respecto al consumo y con respecto a la inversión en el sector productivo. Entonces, acá hay un sector que se desarrolló, creo que un compañero dijo que su expresión máxima luego de 140 años de desarrollo del cooperativismo en general, digamos, en particular las empresas recuperadas en los últimos años, los últimos 20 años, que están dando una señal de que los trabajadores, una parte importante de nuestro pueblo, tuvo que reinventar su trabajo, digamos. Y esa parte no se valora. Por ejemplo, Faletti dice que no jodan porque a cada 200.000 habitantes voy a poner bueno, que empieza apoyando los proyectos que están surgiendo estos mercados sociales de comercialización que decía Silvia, que nos permite abaratar el costo de los alimentos, es uno de los temas para la gestión. Entonces, pero al mismo tiempo, el proyecto tiene que ver con la falta de entrenamiento del conjunto de los compañeros de las cooperativas, en este caso, en cuanto a cómo evacuar los proyectos. Nosotros ahí, de las 30 y pico de cooperativas autogestionadas, de las cuales una veintena son recuperadas, bueno, manejan un poco el tema, pero hace falta mucho fortalecer las instancias de gestión en cada cooperativa en este sentido, la autogestión, digamos, para el armado de los proyectos con un sentido comunitario y el conocimiento, esta guía nos puede ayudar bastante. Así que simplemente esto, valoro la iniciativa, creo que no podemos subestimar la realidad que estamos viviendo en este sentido. Hay una amenaza política más general que tenemos que tener en cuenta, porque estas actitudes como la represión, yo estuve ahí adentro de la cooperativa, la represión vivida por las fuerzas especiales, 700 policías para doblarnos el brazo a 400, digamos. Claro, faltó densidad y es la autocrítica que hacemos también de parte nuestra, porque cuando quisieron desalojar en el año 2014 también había otra realidad política, pero con esto que a los compañeros de beca los sacaron a los golpes, a los 2 días hubo un paro aplicato alrededor de 3.000 trabajadores, y bueno, se armó una batalla que duró una hora, heridos, varios torturas lesionados también,
pero nunca más se habló de los problemas de habilitación y los problemas de la producción. Pongamos atención al tema de la situación dominial, los cursos previos, digamos, a nivel gestión también, que mucha creencia no hay, salvo las cooperativas más constituidas, digamos, ¿no? El resto, bueno, es ¿cómo se dice? Un desarrollo desigual o casi natural, sobrevivirán las que puedan. Hay gente que piensa así en la gestión. Entonces, nosotros interpretamos que esa represión que se dio en esta cooperativa puede ser una señal del sector, ¿no? Porque cada empresa recuperada que se vaya a desalojar o tener, como acá un compañero dijo, plata hay, y lo dijeron algunos que anduvieron bajando esos días, críticos, que la plata está, como por ejemplo ver un galpón, pero si hay una disontonía política, digamos, no aparece el galpón, no aparece el gobernador, mandó un proyecto de ley declarando la emergencia y el interés provincial del sector de las empresas recuperadas, el Parlamento no lo trató. Tenía 20 días para tratarse. Cuando hay un interés político-económico, las reuniones del Parlamento extraordinarias se hacen rápidamente. O sea que estamos fuera del esquema, digamos, ese esquema que funciona. O sea que, lo cual no quiere decir que hay estas políticas, bueno, la aparición de la guía, programas que son insuficientes, nos manejamos insuficientemente por falta de información, sobre todo, y el manejo del conjunto. Creo que es un aporte importante de esta guía. Pero nosotros vivimos esta realidad y nos hizo pensar una cantidad de cosas, de tener una gestión mucho más expeditiva, ayudar a estos núcleos de compañeros que hay en toda la fábrica que se perfeccionen. Ahí se va a multiplicar, digamos, el tema de la elaboración de proyectos y el seguimiento de su ejecución. Así que, bueno, quería decir estas opiniones aprovechando esta invitación que nos hace Andrés y expresarla acá, sobre todo teniendo en cuenta una valoración positiva de esta guía, que va a ser una ayuda importante para el sector. Nada más. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Bueno, tenemos 6 minutos y se nos corta de nuevo el Zoom, así que por ahí, para ir ya cerrando con la actividad, si no hay ningún otro comentario, le pasaríamos la palabra a Andrés, así para ir finalizando, ¿no? Y agradecerles, obviamente, a todos los presentes. Bueno, gracias, Javier, gracias a todos, a todas. No, simplemente, además de agradecer todos los elogios, bueno, ya prácticamente son como mi familia, ¿no? Porque nos conocemos con muchos de ustedes hace tanto tiempo y venimos trabajando juntos hace tanto tiempo y ahora con algunos otros con más intensidad, digamos, a partir también de esto, de tener una participación en el Estado, ¿no? Pero yo creo que este trabajo que se hizo, primero que no era tan fácil, porque para poder armarlo hay que conocer el Estado. Hay que poder ver en toda esa enormidad que es el Estado y tomamos, por ejemplo, una decisión que es que son herramientas del Estado Nacional. Acá no están los estados provinciales, no hay otros, y las que sean, que aparezcan más o menos como específicas. Entonces, por supuesto que ahora el siguiente trabajo es ampliarlo a políticas que no están pensadas para cooperativas ni para recuperadas, pero que se aplican. Y eso, por ejemplo, en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo está claro a partir de esa definición básica que se tomó, que es cooperativas son pymes, o se los considera como pymes, esa es la puerta de entrada de todas las cooperativas a todos los programas y políticas. Pero también creo que esto muestra eso que decimos hace mucho tiempo, ¿no? de la dispersión, de los diferentes conceptos que hay. Muestra la importancia, creo, del cambio fundamental de pensarlo desde lo productivo, y también muestra todo lo que no está, ¿no? Porque cuando ponemos todo lo que hay, también podemos ver todo lo que no hay, ¿no? Y ahí aparecen todas estas deficiencias que tienen que ver con cosas que tenemos que seguir trabajando, que vuelvo a insistir, y creo que ya lo dijimos varios acá, también tiene que partir la iniciativa del empuje del movimiento. Digamos, cuando un ministro, un secretario, presidente del INAE puede ser
lo más proactivo y tener la mejor actitud hacia el sector, pero después tienen que salir a pelear presupuesto, tienen que salir ¿no? a bajar la línea a los que están, a la estructura del Estado, que es muy compleja, contradictoria, etc. Y si no estás a fuerza, muchas veces esas voluntades políticas quedan en el camino, eso ya lo vimos muchísimas veces, ¿no? Entonces creo que sigue siendo válido. Me parece que lo que se hizo acá es, primero dar una herramienta, bueno, a ver, este programa puede servir, los programas que están son los programas efectivos, los que están funcionando, no los que pueden llegar a funcionar, por eso todavía hay otras cosas que están en estudio que no se ponen ahí, hasta que no sean realmente efectivas, porque eso genera, no sería realista y generaría confusión, pero es una herramienta, está pensado como una herramienta para que se use. Pero al mismo tiempo también para poner de manifiesto esto, bueno, ¿qué es lo que nos falta? Y nos faltan muchas cosas. Y eso tiene que ver también con cómo, y con la capacidad de las organizaciones, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el acceso a la tecnología, con el financiamiento, con un montón de cosas, pero también con el enfoque. Yo creo que, y para decir algo que por ahí es obvio, ¿no? Pero que hace falta decirlo, el cambio de no tener el foco en desarrollo social y ponerlo en desarrollo productivo no es solamente esto de ser parte de la política económica, también de cómo se piensa la política. ¿No? Porque, y tenemos como una historia, una costumbre, me queda muy poco tiempo para tratar de sintetizarlo, desde las prácticas de desarrollo social, es que llegar a través de la demanda, ¿no? Llega la demanda y el Estado reacciona a la demanda. Nos piden tal cosa, hay tal organización que demanda esto, tal cooperativa que pide esto. Entonces, estaba todo el sistema armado para tratar de dar respuesta a las demandas con la fuerza suficiente como para llegar al Estado. Pero el Estado, a su vez, no tenía política. Es decir, ¿qué es lo que queremos desarrollar? ¿Qué sector tenemos que apuntalar? ¿Qué información necesitamos para poder hacerla? Y eso creo que es el gran cambio del Ministerio de Desarrollo Productivo y que todavía no logramos hacerlo del todo claro y no logramos expresarlo en toda su dimensión. Pero es esto, ¿hacia dónde vamos? Y tener una política activa e ir a buscar al sector de la carne, ir a buscar los alimentos, ir a buscar al que corresponda. Ahí creo que con eso podemos cerrar. Les agradecemos, para no conectar otra vez, mucho por haber participado. Esto queda grabado, después lo vamos a subir al sitio para seguir difundiendo esta herramienta. Así que bueno, muchas gracias, bueno, y feliz año para los que no nos veamos. Hasta la próxima. Chau. Antes que se corte. Feliz año. Gracias a todos. Chao, feliz año. Muchas gracias. Hasta Chao. luego, felicidades.